Volvemos y retomamos el tema de la Casa Windsor, la Casa Real Británica, que hoy nos ha dejado una noticia que nos ha conmocionado y que tiene que ver con Thomas Kingston. Recordemos, el marido de Gabriela de Windsor, prima de William y Harry. No habíamos terminado el verano un poco con buenas noticias, recuperación de Carlos III, recuperación de Kate Middleton, pero ha sido empezar el nuevo curso y esto ponerse color de hormiga. Por un lado, Carlos III, que parece que no está mejorando en su cáncer, y estoy siendo suave, ha cancelado un viaje que tenía planeado, un plan de la agenda real, lo cual llama bastante la atención, e incluso el otro día Concha Calleja ya habló de planes de sucesión en su hijo William, que se llamará William V o Guillermo V. En todo caso, Kate Middleton parece que sí se estaba recuperando de esa quimioterapia, pero igualmente también tiene que visitar el hospital. Un panorama que se dibuja bastante gris para la monarquía inglesa, y que ahora se retoma con una nueva polémica respecto a la investigación de la muerte de Thomas Kingston. Aquí dijimos desde el primer momento que la investigación no se había cerrado, que había muchos flecos sueltos y que se estaba pasando por encima muchísimos datos. Ahora sabemos que se ha reabierto la investigación y hay varios escenarios que se están dibujando al respecto. Recordamos, Thomas Kingston era el marido de Gabriela de Windsor, murió a los 45 años de edad, fue hallado su cuerpo sin vida en el pequeño condado inglés de Gloucestershire. A partir de ese momento comienza una investigación para determinar las causas de la muerte. En su momento la prensa británica lo zanjó y no se quisieron hacer más eco, a pesar de que en ese momento la Casa Real Británica se encontraba dentro del foco de medios internacionales por el tema de Kate Middleton. En esos momentos se nos dijo que Thomas Kingston había muerto de una herida traumática en la cabeza y ya está. Esto mientras se encontraba en la casa que tienen sus padres en Gloucestershire, cerca de la frontera de Gales. Ahora, cuando han pasado poco más de 8 meses, madre mía, del terrible suceso, con el Palacio de Buckingham más tambaleante que nunca, han salido a la luz una serie de nuevos datos que han hecho que se reabra el caso. Estas nuevas informaciones apuntan a que la investigación sobre la muerte del difunto esposo de Lady Gabriela se centraría en reconocer si su fallecimiento estuvo relacionado o no con una sustancia. Esta sustancia, al parecer, la están relacionando con una nueva medicación que él estaba tomando. ¿Medicación de qué? Se trataba de una medicación para salud mental, se trataba de una medicación para mitigar dolores. Esto es importante. Recordemos que hicimos aquí un poco la biografía de este señor, y sabíamos que manejaba grandes fortunas como una especie de consultor, que había vínculos precisamente con Rusia. También en su familia política, en el padre de Gabriela de Windsor, encontrábamos un fiel adepto al régimen soviético, que de hecho en algún momento le causó problemas a la reina de Inglaterra. En su momento nos fijamos mucho en el tema de su profesión, especulamos incluso, existieron especulaciones sobre si su papel le había llevado a codearse, con gente no muy recomendable a la hora de manejar ciertas fortunas, y si había cometido algún tipo de error que llevara a un fracaso o algo parecido. Este martes 8 de octubre, cuando ha tenido lugar una audiencia de revisión previa a la investigación en el Tribunal Forense de Gloucestershire, durante la audiencia, Martin Porter Casey, abogado, ha revelado que a la familia Kingston se le había informado de que podría haber una conexión entre la medicación que había tomado
y su estado mental antes de su muerte. Ojo, esto lo cambiaría todo. En los vídeos que hay aquí en el canal, que he tenido que repasar porque había datos que quería contrastar, recogimos imágenes de Thomas Kingston, creo que eran, bueno, sí, fotografías de un evento al que habían acudido él y su mujer precisamente el 14 de febrero, el Día de los Enamorados. Y así se les veía precisamente enamorados, como una pareja feliz, como una pareja perfecta. Bueno, pues sorprendió por eso bastante su muerte. Luego además se dieron una serie de circunstancias, nos enteramos 2 días tarde, en el funeral de Constantino de Grecia, al que acudieron la familia política de la mujer, de Gabriela de Windsor, los padres. Llamó bastante la atención, ahí fue donde se confirmó. Hubo una ausencia de William en este caso y llamó bastante la atención. Incluso se dijo que este chico, este hombre, había estado con la propia Kate Middleton. Esto se comentó en su momento, llamó bastante la atención. La información oficial que teníamos era que fue exnovio de Paipa, pero por ahí había una serie de rumores de tapadera. Dice el abogado, dice: en apoyo de mis argumentos se ha informado a la familia que podría haber una conexión que su tribunal debería investigar. Katy Skerrett, forense principal de Gloucestershire, el condado donde falleció, aseguró que la reciente prescripción debería ser parte del alcance. Estoy de acuerdo con el señor Porter, sin embargo, advierto firmemente que si se establecerá un vínculo casual, es un asunto muy diferente. La audiencia ha permanecido abierta al público, por eso han trascendido todos estos datos y allí se han dado cita a los padres de Thomas. De hecho, será su padre, Martin Kingston, quien prestará declaración en la investigación en nombre de la familia. Sin embargo, algo ha llamado la atención en esta audiencia, una ausencia destacada, que no ha sido otra que la de su viuda, Lady Gabriela de Windsor. Algo que ha llamado la atención, pues por su no presencia en un día clave sobre la investigación de la muerte de su marido. En la primera audiencia, celebrada tan solo unas semanas después de su inesperada muerte, salió a la luz lo que había sucedido el día en que Thomas Kingston perdió la vida. Recordemos. Katy Skerrett, como jefa forense de Gloucestershire, reveló la causa de la muerte y cómo habían sido las últimas horas del esposo de Lady Gabriela. El señor Kingston estaba visitando la casa de sus padres en los Cotswolds. El 25 de febrero de 2024 almorzó con ellos, su padre salió a pasear a los perros. A su regreso el señor Kingston no estaba en la casa y después de unos 30 minutos su madre fue a buscarlo. Su padre forzó la entrada de un edificio cerrado con llave cuando no pudo obtener respuesta. Encontró al señor Kingston muerto con una herida catastrófica en la cabeza. En el lugar había un arma, se llamó a los servicios de emergencia y la policía en esos momentos estuvo convencida de que la muerte no era sospechosa. Los sanitarios que atendieron a Thomas, por su parte, apuntaron que habían recibido una llamada de los dos progenitores en torno a las 6 de la tarde, razón por la cual acudieron a la casa junto a la policía. Fuimos llamados por el servicio de ambulancias el domingo a las 6:25 p.m. con un informe de la muerte de un hombre de 45 años en una dirección en los Cotswolds. La muerte no se trata como sospechosa y se prepara un expediente para el forense. Y carpetazo, ya está. El resto del mundo, incluso gente que no tenía, que no, digamos, conoce a la familia real británica, pues a la más conocida, pero no a los relativos, pues en medio del huracán de Kate Middleton y Carlos III, pues lógicamente se pusieron los ojos sobre esta gente. Después de la repentina muerte de su marido, vimos a la Lady Gabriela de Windsor. La vimos en lo de los caballos, ¿verdad? Y luego pues ha mantenido un bajo perfil. Reapareció públicamente allí, rodeada de la familia real británica, quien dicen estuvo en concreto, se la vio en compañía de Sarah Tyndall
Y bueno, dicen los medios británicos, ya sabemos, que bueno, que con la familia real británica, pues que haya encontrado el apoyo que tanto necesitaba. Bueno, la ocasión en las carreras de Ascot es una cita, digamos, mítica para la corona británica. Y bueno, estuvo también acompañada precisamente por la princesa Anne, la princesa Ana, la hermana del rey Carlos III, e iba justo detrás de él, de Carlos III y de la reina consorte Camila. Bueno, ahora ¿de qué podemos hablar? Bueno, pues parece que una intoxicación que en principio le habría llevado a una enajenación mental que le llevó a acabar con su vida. Aquí es muy importante ver la etiología, bueno, en este caso del paciente de Thomas Kingston. ¿Por qué se le recetó eso? Es importante. ¿Qué situación estaba viviendo en su vida? Podría ser, quiero decir, por ejemplo, para periodos de estrés, periodos de ansiedad, no te recetan, digamos, unos medicamentos que te lleven a hacer eso. Es verdad que, bueno, pues existe un poco medicina para paliar y sobre todo para mitigar los efectos del estrés y de la ansiedad y para que no lleve a una depresión. Quiero decir, me extraña bastante todo esto que se está diciendo por una razón muy sencilla. Al final nos estamos encontrando no con la noticia, sino con lo que hay detrás de la noticia o lo que puede haber detrás de la noticia. Me explico. En esos momentos, a esta persona que siempre se le ha presentado un poco como el yerno perfecto, que forma una pareja espectacular junto a Gabriela de Windsor, ¿por qué de repente, y se supone que le va bien en la vida y tal, bueno, pues sufre, digamos, de una serie de problemas que le llevan a tomar esta medicación? Bien, también se ha especulado, he visto en algún foro, en alguna red social, que se está hablando de tema mezclar alcohol con medicamentos. Es una posibilidad, pero tienen que ser grandes cantidades de alcohol en este sentido, en principio, para llevar a una persona a una situación así. Aquí, personalmente, lo que yo creo, pues evidentemente que hay algo más. Al final sí tenemos que tirar a veces de la conspiración cuando la razón, cuando lo empírico en lo empírico no encontramos soluciones. Y yo creo que aquí se mezclan varias cosas. Por un lado, un palacio de Buckingham deseando darle carpetazo a este tema, con los tabloides cómplices, porque quien habló en su momento de todo esto fueron los medios internacionales, y de ahí nos pudimos hacer más eco de todo esto. Ahora no les ha quedado otra que decir, por esta audiencia que ha habido en público, que efectivamente la investigación seguía abierta. Lo negaban, dieron carpetazo, ese fue el mensaje concluyente. No hay nada sospechoso aquí y ya está. Todo el mundo que leímos esta noticia nos preguntamos que podía haber algo más, y efectivamente ahora se ha descubierto que sí, que podía haber algo más. Consecuencias que puede haber aquí. Hombre, tal y como lo han planteado, pues en este sentido habrá que ver quién fue la persona que le recetó esa medicación, si era compatible, si no existía algún tipo de alergia, pero ya digo que tenía que ser todo muy fuerte, una intoxicación por una ingesta múltiple de esta medicación, por un consumo grande. Esa podía ser una de las causas. La otra causa podía ser mezclarlo. Alergias, se nos abre un panorama bonito aquí, pero bueno, es posible que a partir de aquí se le puedan dar respuestas en este caso a la familia. Lo que no cabe duda es que fue un trágico suceso que en estos momentos nos preguntamos principalmente qué le llevó a Thomas Kingston a recurrir a esto.
bueno, alguien se lo tuvo que recetar y a partir de ahí podemos sacar conclusiones. Se estima, se presume que no había nada de tema de sustancias, y ya sabéis un poco a lo que me refiero en todo esto, Pero bueno, igual que no descartamos la mezcla de alcohol con esta medicación, una posibilidad precisamente sí sería la mezcla de determinadas sustancias con esta medicación. Son las noticias que nos llegan, seguiremos actualizándolo. A mí esto me ha parecido pues muy interesante, que es verdad que hacía tiempo que no hablábamos de la Casa Real Británica. Y yo estaba buscando muchas veces noticias sobre este tema, pero es que no había. Ahora no les ha quedado más remedio que a los tabloides que reconocer a partir de esta audiencia en abierto que había algo más. Nuevo ridículo un poco para la prensa de Reino Unido en los peores momentos, en el peor año que está viviendo la Casa Windsor.